Muy bien, pues vamos a continuar con esta serie de sermones expositivos en torno a la primera carta a los tesalonicenses, y el día de hoy ocupa el estudio del capítulo 4. El capítulo 4 es un capítulo muy hermoso que nos presenta también en la parte final escatología pura. Nos habla de los últimos tiempos, nos habla de lo que ha de venir, nos habla del arrebatamiento, nos habla de quién va a estar en la gran tribulación, algo que hay una controversia y una disputa doctrinal que es clara a la luz de la palabra. Así que sea el Espíritu Santo el que nos muestre lo que tiene delante de nosotros para que atesoremos en nuestros corazones. Y Pablo está centrando su mensaje en 3 puntos especiales que me gustaría abordar el día de hoy en este sermón expositivo. Que el primero es que aquí Pablo a los tesalonicenses no les está exhortando, no les está como induciendo a que lo hagan. Pablo a los tesalonicenses les está recordando porque ellos eran fieles. Ellos sí lo hacían, y Pablo estaba muy preocupado. Lo hemos estado estudiando en los capítulos anteriores. Muy preocupado porque había ya doctrinas que estaban siendo falsas, que ya se estaban enriqueciendo a costa del Evangelio de Jesucristo, y eso a Pablo le preocupaba mucho. El mundo estaba contaminando a la iglesia. Entonces Pablo aquí les viene a recordar que vivan en santidad. Primer punto: tesalonicenses, valientes a los pies de Cristo, vive en santidad. Número 2, le viene a decir a los tesalonicenses Pablo que amen profundamente a sus hermanos en Cristo, que nos amemos unos a otros. ¿Y cómo vamos a amarnos unos a otros cuando hay diferencias, cuando hay problema, cuando hay pleito? Tolerándonos, siendo diligentes, pensando en la otra persona que tal vez está pasando por un mal momento. Tesalonicenses, que el mundo no gira en torno a ustedes. Por eso yo les mando a Timoteo para que les hable del amor, que se soportéis los unos a los otros. Y en tercer lugar, Pablo puntualiza y recuerda a los tesalonicenses, ¿sí?, que por favor mantengan en mente la esperanza, de la resurrección. Que no se nos olvide, tesalonicenses, que esto va a tener un final feliz para ti y para mí, no para el mundo que está rechazando al Hijo de Dios. Cuando esto acabe para ti, tú esperas una resurrección de los muertos, y ya por ahí salían los filósofos, los agnósticos, como ahora salen tantas doctrinas y tanto por ahí que pregunta y que cuestiona la palabra de Dios, y les viene a decir: tranquilos, porque Cristo va a venir a resucitar a los muertos. Y los que murieron antes, por supuesto que no se practicaba la incineración en ese tiempo. Hoy día sí se realiza la incineración de los cuerpos. Parece ser que es algo muy apropiado, incluso por espacio, ¿verdad? Por medidas higiénicas también. Y la pregunta válida es: ¿y qué va a pasar con esos cuerpos que fueron incinerados? ¿Cómo los va a resucitar? ¿Cómo ese cuerpo? Estamos hablando de Dios, y Dios todo lo puede, O sea, ¿qué quieres que te explique? Que esas cenizas, que aunque las hayas echado al mar,
aunque las hayas plantado para que naciera un arbolito, aunque estén guardadas en una urna. ¿Qué te digo? Que Dios es todopoderoso y que Él, esa partícula de polvo que se fue en el mar, ojo, no se disolvió, la materia no se destruye, solo se transforma. O sea, eso que echaste tú al mar no se destruyó, o sea, siguió siendo un polvito que seguramente cayó al fondo del mar. ¿Qué te digo? Que Dios en su poder sobrenatural lo va a tomar y lo va a resucitar. Claro, eso tal vez necesitas que te diga. No pasa nada con que un cristiano sea incinerado o sea enterrado, va a resucitar igual de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. El contexto es que en ese tiempo no había incineración para los judíos, para los cristianos gentiles, ¿no? Entonces, este mensaje es tan relevante para la iglesia de Tesalónica como ahora nosotros los creyentes. Así que los invito a que se pongan de pie, por favor, porque un sermón sin Biblia no es sermón. Y leemos todos juntos. Gracias, profesor. Gracias, qué pronto estuvo eso. Felicidades. El capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor terrenal, que no tenéis necesidad de esto, os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre bueno, gracias por tu escritura, gracias por tu palabra, por esta herencia incorruptible. Te pedimos que el estudio de la palabra del día de hoy, la predicación del evangelio del día de hoy, sea de edificación para mis hermanos, que venga a sanar heridas que hay tal vez en los corazones de algunos, que venga a fortalecer a otros y que nos permita seguir teniendo esa confianza en la resurrección, que será cuando tu Hijo venga por la iglesia o cuando nos llames
a tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, queridos y queridas. Así que número 1, vivir en santidad. Muchas gracias por los conceptos, profesor, muy amable. Póngalos ahí, si los tiene todavía. La santidad o la santificación. Hablábamos un poco al principio, cuando les hablaba de que la santificación es gradual. Tú te vas a ir santificando poco a poco. Es ese llamado, la santidad, primeramente, es el llamado a ser apartado para Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de ahora ser salvos. Entonces somos los santos, ¿verdad? Llamados a adorarle. Santos porque somos apartados para Dios. Pero hay 3 acepciones, hay 3 significados que la palabra santo puede tener. Uno de ellos es la santificación. Entonces ese es el primer significado, santo, que eres apartado para Dios. El segundo significado es que vamos a avanzar en santidad progresiva. Vamos a ir teniendo una santificación progresiva. Tú no eres el mismo pecador que eras hace un mes, hace un año, hace 5 años, hace 10 años. Va a ir menguando tu carne en la medida que tu santificación aumenta. ¿Cuándo vas a llegar a ser perfectamente santo, irreprensible? Never in the life, jamás. Hasta que llegues a la presencia del Señor, y eso me da entrada al tercer concepto, que va a ser una condición santificada. Tú vas a ser santificado en un cuerpo renovado, es un cuerpo pneumático, es un cuerpo espiritual que va a ser asexual, que va a ser que estemos en la presencia del Señor y que vamos a reconocer a los muertos, pero no de la manera en que nos reconocemos aquí. Porque si no, entonces imagínate, si yo tengo una ex esposa con quien tuve una pelea encarnecida y que nos odiamos para los años y los años por venir, y resulta que yo me convierto, la dejo de odiar y después tengo ahora a mi esposa, y si nos vamos al cielo y luego esta exmujer también conoce del Señor y también llega al cielo, o sea, ¿qué dirías? No, pues la esposa Anita no va a querer que le hable a la ex esposa. Así no es. Si la ex esposa se arrepintió de sus pecados, yo me arrepentí de mis pecados, y Anita se va a ir al cielo, y los 3 ya estamos en el cielo, ¿voy a reconocer a mi ex esposa? Claro que la voy a reconocer, pero no va a haber ese odio, no va a haber ese rencor, porque ya fuimos glorificados, porque ya no va a haber un gramo de carne en mi ser que tenga un rencor por ella, y mucho menos de mi esposa a ella o de ella así. Esa es la forma, hermanos. Y sí nos vamos a reconocer. Y ya, bueno, profundizaremos en otro momento sobre más temas de esa índole. Así que cuando tú quedas completamente santificado, es que tienes una santidad irreprensible. Hoy día aquí no hay nadie que tenga una santidad irreprensible. Entonces, esto lo muestra, retrocedemos un poco en el capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, que dice: para que sean afirmados sus corazones. ¿Cómo? Irreprensibles, ¿en qué? En santidad. Delante, claro, tú nunca vas a poder ser irreprensible si no estás delante de Dios, ya en presencia de Él. ¿Y cuándo va a ser esto? Aquí está, mira, en la venida, porque ahí de hecho vamos a recibir esa gloria, esa glorificación, eso en el aire. Ni siquiera cuando lleguemos allá, ya vamos a llegar glorificados. ¿Lo ves? Va a ser en el aire, y lo acabamos de leer en el capítulo 4. Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos quienes, con todos, ¿ya viste? Con todos los que fueron ya santificados. ¿Quiénes? Pues
nosotros los que hoy estamos en un proceso permanente de santificación, luchando con nuestra carne. Entonces comienza este capítulo Pablo en el capítulo 4 con una clara exhortación, con una invitación a que les dice: por lo demás, hermanos, o sea, por esto que ya les dije en el capítulo 1, 2 y 3, ahora ya está claro. Ahora, por lo demás, les rogamos y exhortamos en el Señor, versículo 1, que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿qué quiere decir aquí Pablo? Hermanos, que esos creyentes ya se habían discipulado, ya habían estudiado con Pablo y con los discípulos. Entonces, de esa manera que ustedes ya aprendieron, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así lo hagan ahora más y más. No les está diciendo, ustedes deben hacer esto, no, les está diciendo, háganlo más, sirvan más. ¿Por qué? Porque vale la pena. Es decir, que Dios quiere que sus hijos vivan, Dios quiere que tú y que yo vivamos vidas santas y que en la medida de lo posible, no en nuestras fuerzas, en las fuerzas que pone el Espíritu Santo, vivamos apartados del pecado. Y eso quiere decir muchas veces que nos alejemos de personas que acostumbran estar viviendo permanentemente en el pecado. Está insistiendo aquí el apóstol Pablo que la santificación no es opcional para un creyente. Tú tienes que esforzarte a diario en santificarte a diario, a vivir una vida renovada, porque esa es la voluntad de Dios. Hebreos 12, por favor, profesor, 12:14, que dice: sigan la paz con todos. Y lo platicamos y lo vimos la semana pasada, un versículo muy fuerte, hermanos. Santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad, ¿qué pasa? Eso es muy delicado, hermanos. Así que pone Pablo el ejemplo. Es solo un ejemplo que pone Pablo aquí sobre la pureza sexual como una expresión de obediencia. Bueno, puede ser otro concepto, otro pecado. Pudiera ser la mentira, pudiera ser la codicia, pudiera ser la avaricia, pudiera ser el afán con las cosas materiales, pudiera ser la idolatría. Y aquí Pablo pone un ejemplo que es la pureza sexual como una expresión de obediencia. Y le dice en el versículo 4, ten a tu propia esposa en santidad y en honor. Porque entonces la pureza sexual va a ser, si tú te mantienes puro con tu esposa, fiel con tu esposa, oye, eso va a ser una señal de que estás respetando no nada más a tu esposa, a Dios a través de tu esposa. Eso quiere Dios, que respetes su santo nombre, a veces incluso a través de nuestro cuerpo, a través de tu cuerpo. ¿Qué vida le estás dando a tu cuerpo? ¿Cuánto te estás desvelando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué escuchas? ¿Eso glorifica a Dios o no lo glorifica? Y si no lo glorifica, entonces no estás practicando la santidad. Y ojo, regréseme, profesor, el de Hebreos. ¿Qué pasa? Que sin santidad, olvídalo, no vas a ver al Señor. Porque es un rasgo claro y que viene, como dice mi mamá, junto con pegado con la salvación. No me digas que eres salvo si no quieres practicar la santidad o estarte santificando. Ahora, te dejo el beneficio de que puedas, y no yo, o sea, de ninguna manera, yo no soy nadie, pero tienes tú el beneficio delante de Dios de irte santificando poco a poco, poco a poco. A veces cuesta más trabajo con unas cosas
dejar ese último cigarrito que ya no te tienes que echar. Ay, cómo me cuesta trabajo, pero vamos avanzando porque ya le bajaste. Eran una cajetilla, ahora ya nomás es uno. Bueno, pues, y bueno, dicen que uno no es ninguno, así que bueno, pues ya estás perdonado. Entonces, ¿cómo sabemos que soy salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? Porque estás insistiendo en santificarte cada día. ¿Por qué? Porque tú quieres ver al Señor en ese momento cuando vayas en los cielos, como nos dice aquí Pablo más adelante, y lo vas a ver. Así que pregunta que lanza el predicador: ¿está usted viviendo una vida santa, apartada para Dios? Le pregunto hoy, en esta mañana. ¿Está usted luchando contra las tentaciones? Ay, las tentaciones. Ay, un capítulo más y me duermo. No es cierto, no va a ser un capítulo más. Una copita, una fumadita, algo que tú sabes que te está dañando. ¿Estás luchando verdaderamente contra esa tentación y estás buscando la pureza de tu alma? Si lo estás haciendo, qué bueno, felicidades. Y si no, tú lo sabes. El Señor escudriña tu corazón. Recuerda que Dios te llama a ser santo como Él es santo. Y que el Espíritu Santo está en ti, ya mora en ti. ¿Para qué? Para que lo logres. Gloria a Dios. Aleluya. El segundo punto que trata Pablo en este capítulo es, como les comentaba, el amor fraternal. Qué difícil es amar, pero no al que te ama, al que te odia. ¿Cómo amo a alguien que me odia? Pues no es que te pongas de apechito y vayas y le digas: ay, es que yo te amo. No, en tu corazón, que dejes de sentir ese rencor, ese odio, esa muina que sientes hasta cuando ves a la persona, sientes que se te revuelve el estómago. Es amarnos profundamente. Al enemigo, oye, pues más a los hermanos en Cristo, que tenemos lucha, que tenemos batalla, que tenemos presiones. No somos perfectos. ¿O usted es perfecta? ¿Usted es perfecto? Es esa marca que debe caracterizar a un creyente, a la comunidad cristiana. Versículos 9 al 12 del capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba. O sea, tesalonicenses, ¿están ustedes bien? No, están bien. Ya no hay necesidad que les diga, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen los unos a los otros. Que el amor debe crecer y abundar, dice el versículo 10. Que se multiplique el amor, que exceda, que se derrame, que sobra. Eso es lo que dice Pablo cuando dice abunde, que abunde en ustedes. Abundar es que se rebose, pero no para que te utilicen, porque un amor que está utilizando a otro ya no es amor. Es una conveniencia. También tienes que ser sensible a lo que Dios te está diciendo a través de muchas señales. Que incluso aquí, aunque los tesalonicenses ya practicaban el amor fraternal, Pablo los está abundando. Ok, ya se aman los unos a los otros, ya servimos en la iglesia, ya nos amamos, ya amas a tu pastor, ya amas a tu hermano, pues ahora abunda más y más. Que seamos ese ejemplo, que el amor cristiano, ¿de dónde viene el amor de un cristiano? Pues de Cristo. Y si no tienes amor por la iglesia, si no tienes amor por los hermanos, si no tienes amor por tu pastor, si no tienes amor, pues entonces no tienes a Cristo. No puede haber límites en el amor. El amor debe desbordarse.
El amor siempre y debe crecer y debe expandirse para que por amor traigamos a las personas a que reciban más amor. Eso es lo que necesitamos hoy día en las iglesias, más amor. Teniendo una vida tranquila, teniendo una vida productiva. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 11. Y me la prepara por favor también en traducción al lenguaje actual. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Porque cuando Pablo dice aquí que tengamos una vida tranquila, te dice, oye, ¿quieres tener una vida tranquila, hermana? Ocúpate de tus asuntos. No te metas en la vida de tus hijos, de tu nuera, de tu yerno. Suegras, suegros, no se metan en la vida de los hijos, de sus hijas. ¿Saben por qué? En relación a su pareja. Porque él o ella lo escogió, tú no. El empleo que él escogió, él lo escogió. ¿Tú le diste un consejo al hijo, a la hija? Sí. ¿Lo tomó? No. Es su problema. Ocúpense de sus propios asuntos, dice Pablo. Yo no, Y si eso encuadra en alguna conducta que hoy estás viviendo, es el Espíritu Santo hablándote, porque hoy tocaba predicar el capítulo 4 de los Tesalonicenses. Ocúpate de tus propios asuntos trabajando con tus manos, dice el versículo 11, no vaya para allá, porque, según a los Tesalonicenses 3:11, porque oímos, dijo Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, ya escuchamos que hay algunos por ahí, hermanitos tesalonicenses, que andan desordenados, andan desordenadamente, y ¿saben qué? Están no trabajando en nada, sino que ¿saben qué están haciendo? Entremetiéndose en lo ajeno. Así dijo Pablo, Entremeterse en lo ajeno, cruzando el eje, es anda de metiche. Póngame traducción al lenguaje actual. Dijo Pablo, nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. Claro, más claro ni el agua. Ocúpense de sus propios asuntos, pónganse a trabajar con sus manos, porque el que no trabaja no debe comer. Proverbios 26:17. El que pasando se deja llevar. ¿Por qué te debes ocupar de tus propios asuntos, hermano, hermana? A muchos de nosotros nos llegó a costar la cárcel por meternos en asuntos que no nos convenían y asuntos que no nos llamaron. Y conocemos a muchas personas privadas de su libertad que violaron este versículo, porque por meterse en el pleito ajeno fue como haber agarrado al perro por las orejas y el perro se volteó y los mordió. Ocúpate de tus propios asuntos. El que pasando, un fulano va pasando, nos ha pasado muchas veces que vamos en el tráfico y que vemos como un señor le está pegando a la muchacha y que llegas ahí tú bien valiente, oiga, no le pegue, que no sé qué, lo descuentas y se para la muchacha y dice, usted no se meta, que no sé qué, y el cuate te agarra y saca una navaja y te la clava. ¿Por qué te pasó? Por entrometido. Entonces me diría el otro, entonces ¿qué hago? ¿Soy indiferente? No, hermano, yo no tengo que decirte nada. Dios te lo está diciendo. ¿Mande usted? Para eso hay autoridad. Pero no están los policías. Perdón. Y no, miren, no quiero entrar en detalles porque ahorita la sociedad está tan sensible que lo que yo puedo decir, el demonio lo va a sacar de contexto. ¿Sabes? Porque por algo le están pegando a la señora. Y por algo él está de violento, tal vez está alcoholizado, o tal vez ella
está alcoholizada, o tal vez tienen problemas, o tal vez es un loco, pero es tan diverso el punto de vista que ¿saben qué? Mejor me reservo mi comentario y no lo digo. El hecho es de que el hombre le estaba pegando a la mujer. ¿Te tienes que meter o no? Yo no sé. Aquí está la escritura. Dios manda y para eso tienes autoridades. Porque es tomar al perro por las orejas. Así que, ¿cómo está tu amor por los hermanos? ¿Está creciendo? ¿Está abundando? ¿Está rebosando? ¿Estás viviendo una vida que refleje la paz y la diligencia que Dios desea para sus hijos? Diligencia, ocupándote de tus propios asuntos y no metiéndote donde no te llaman. ¿Por qué? Porque eres el salvador de salvación por mí y por todos mis amigos. No te metas en la vida ajena. Tercer punto, que mantengamos la esperanza en la resurrección. Versículos 13 al 18. Estamos hablando, Pablo nos viene aquí a reforzar el conocimiento de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya se murieron. Para que no te entristezcáis como los otros. ¿Quiénes se entristecen? Los que no tienen a Cristo. Como tú te entristecías antes. ¿Saben cómo? Como un cristiano se entristece cuando no ora. Si tú tienes una adversidad hoy, tienes un dolor en tu corazón, pregúntate cuándo fue la última vez que estuviste orando con el Señor. Y vas a ver que te vas a sorprender que llevas 1, 2, 3 días o a veces hasta meses de no haber estado orando con el Señor. Por eso andas como pepita en comal. Por eso andas que el sol no te calienta. Nuestro consuelo y nuestra confianza no es en la 4T, en la 5T, en el Trompas, en la Jamala Carris, en nadie. Nuestra esperanza está en Cristo. Versículo 15, por lo cual les digo, dice Pablo, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hablaremos, que habremos quedado, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque ellos van a ser llevados primero. Está abordando Pablo aquí una de las más grandes preocupaciones que tenían los tesalonicenses. ¿Por qué? Por su familia, que fueron creyentes. Por aquellos que ya se murieron. Oye, ¿qué va a pasar con ellos? Tranquilos, no pasa nada. ¿Qué va a pasar con esos que se murieron? Para empezar, no estén tristes, les dice Pablo ahí en el versículo 3. Y no estén tristes para que tengan esperanza. No estén tristes porque tienen esperanza. Y la esperanza la trae Jesús. Y ya vimos que si tú no tienes amor para tu prójimo, que si tú te metes en las cosas que no te llaman, que si tú no trabajas, que si tú no haces lo que tienes que hacer de acuerdo a lo que acaba de decir Pablo, entonces tú no tienes a Cristo. Necesitas más a Cristo en tu vida para poder caminar y cumplir con esto que está diciéndole Pablo a los tesalonicenses. Entonces, ¿qué va a pasar con los que se murieron? No se preocupen. ¿Qué va a pasar? Que la muerte no es el final para los que están hoy en Cristo y para los que estuvieron ayer en Cristo. Todos tenemos esta clara enseñanza que nos va a dar aquí Pablo sobre el arrebatamiento. Aquí está delante de ustedes, santos y santas. Por eso me gusta predicar expositivamente y no predicar un día sobre el arrebatamiento, un día sobre los que no tienen amor, un día sobre los que no trabajan. No, porque el Evangelio es tan poderoso, el Espíritu Santo es tan maravilloso, que es un ser, es una persona que nos da a cada quien lo que necesitamos en su momento apropiado. Hoy tenemos delante de nosotros 2 versículos básicos sobre el arrebatamiento, sobre la resurrección de los muertos, donde Pablo asegura, versículo 16, ¿qué asegura? Que el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando,
¿Cómo va a ser esa voz de mando? Levántate, te ordeno. Como le dijo al endemoniado, sal de él. ¿Y sabes qué hizo el demonio? Salió. No necesitas más brinco y sombrerazo y hacer esos arrebatos y endemoniado. Sal de él, te ordeno, dijo Jesús. Y salió, hermanos. Entonces el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor va a hacer eso, va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Los que recibieron a Jesús antes de morirse, ¿verdad? ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Aquellos que tuvieron fe en Dios, en Jehová de los ejércitos, que incluso son los que están en el Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo no moraba permanentemente en las personas. Eso tenemos que tenerlo claro. Te vas a encontrar a Nabucodonosor allá, seguramente. Y a muchos que crees que no, y te vas a sorprender. O te vas a sorprender que no llegues allá. Entonces dice que va a venir y va a descender del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Resucitar primero. Por eso no hay necesidad que yo te explique cómo las cenizas de una persona van a ser juntadas. A ver, eso olvídalo. No tiene parte aquí. Y si lo quieres aprender, es una curiosidad que mató al gato. Es Dios, te llevo a Jonás. Ya. ¿Crees que Jonás estuvo vivo dentro del pez, dentro del vientre de un pez 3 días? Sí. Bueno, así va a resucitar a los muertos primero. Ya, por fe. ¿Sí? ¿Quieres profundizar más? Pues vete a una conferencia, vete a algo de los últimos tiempos. Pero ¿sigues diciendo groserías? ¿Sigues mintiéndole a tu esposa? Pero quieres saber cómo resucitan, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, ¿de qué sirve cuando no tienes una vida santificada? Pero todo quieren saber, ¿verdad? Versículo 17. Luego, es un tiempo presente, o sea, después de esto que va a pasar, después de que va a venir el Señor con voz de arcángel, con trompeta, y que va a resucitar a esos que primero murieron en Cristo, luego nosotros, ¿quiénes? Tú, yo, él, ella, vosotros, ustedes, los que estamos aquí. Díganme entonces, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Antes de la tribulación. Aquí me van a querer crucificar muchos, pero ¿saben qué? Está en la palabra. Lo que ustedes llevan es doctrina. Yo no llevo doctrina, yo llevo la Biblia. Y la Biblia me está diciendo, incluso Jesús nos está avisando que Él nos viene a librar de la ira venidera. Aquí nos está diciendo que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y aquí sacan de contexto esta palabra, los que hayan quedado de la tribulación. No, los que hayamos quedado de los que subieron en el cielo con Él. Esos que quedamos, los que estamos vivos, seremos arrebatada, ahora sí, juntamente con ellos. Ahí está, en un solo momento se va a dar el arrebatamiento y se va a dar la resurrección de los muertos que murieron antes en Cristo. En las nubes, y en las nubes vamos a recibir al Señor. Nuestra salvación, nuestro cuerpo neumático, nuestro cuerpo glorificado va a ser en el trayecto que vayamos. Y ahí se transforma el alma en un cuerpo glorificado, totalmente santificado, porque si no, no puedes ver al Señor. Sin santidad no puedes ver al Señor. Y esa santidad total, santificada, la recibes en el aire. Y luego, ¿qué dice al final? Hermanos, esta es la gran promesa. ¿Qué va a pasar? Que así como glorificados, santificados, estaremos, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Por la eternidad. Y con eso podríamos terminar. Sería suficiente. Eso es lo que Pablo le está enseñando a los tesalonicenses, que nos da este pasaje, hermanos, hoy actualmente una esperanza firme en la segunda venida de Cristo, en la resurrección de los muertos, y que el rapto o el arrebatamiento de los creyentes descrito aquí está comprendiendo tanto a los creyentes que se murieron antes de que eso suceda. Por ejemplo, no sé, mañana me muero yo.
y el Señor no ha venido. Bueno, pues yo estaré en esa espera para que cuando Cristo venga, yo resucite y me vaya con el arrebatamiento. Eso es lo que pasa con mi suegro, con su esposo, con el lobito, con la hija de Esperanza, con su mamá, con todos los que han muerto, con su suegro, hermana. Eso es lo que va a pasar contigo, hijo. Y mientras el Señor nos sigue dando esa esperanza. Así que va a suceder justamente cuando el Señor venga. Entonces estamos hablando aquí de un arrebatamiento pretribulacionista. Eso es una doctrina que se han peleado iglesias, se han dividido. Hermano, solo créelo. Cree lo que dice la palabra y no le busques tantas patas al gato. Yo no sé por qué dicen que le buscan 3 pies al gato, porque pues tiene 4, ¿no? Es raro un gato que tiene 3, ¿no? Pero dice, así es el dicho. En el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 10, fíjate. A ver, hermanos, es que la iglesia va a vivir la gran tribulación. Pero ¿qué Pablo dijo aquí? Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién? A Jesús. ¿Cómo va a bajar? Como dice el capítulo 4, ¿verdad? El cual resucitó de los muertos a Jesús. ¿Quién qué? Jesús nos va a librar ¿de qué? Es una total concordancia, profesor. Apocalipsis 3:10, por favor. Fíjese usted lo que dice Apocalipsis 3:10. Aquí lo vemos en la pantalla. Por cuanto, Apocalipsis 3:10, esos son versículos básicos para una doctrina premilenialista, de que nos vamos a ir en el rapto, no vamos a pasar la gran tribulación. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de ¿qué? De la prueba que ha de venir con la gran tribulación. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí va a pasar el primer filtro el Señor con la humanidad. Y muchos se van a quedar y todavía van a tener la segunda oportunidad. Por aquellos 144,000 que van a predicar. Pero, cuidado, porque el Espíritu Santo se habrá ido. Imagínate, hermano, como les digo a los que voy, imagínate, jefe, te la vas a echar sin el Espíritu Santo. Si con el Espíritu Santo estás como estás, papá, así les digo, ¿no? Imagínese usted si con el Espíritu Santo estás así. Ahora sin el Espíritu Santo, bueno, todavía va a haber un remanente. Así que nuevamente el predicador les pregunta, ¿vives tú, vive usted con la esperanza de que en los tiempos finales va usted a irse en ese arrebatamiento? ¿O tiene incertidumbre? Porque si tiene incertidumbre, ¿sabe qué? Le hace falta fortalecerse en la fe. Y es muy fácil fortalecerte en la fe, porque la fe es por venir a la iglesia y ver prédicas y escuchar alabanzas y servir en la iglesia. ¿Así obtienes fe? No, ¿verdad? Porque la fe es por el oír, y el oír, hermano, como dice de Stallone, te hace falta ver más box, te hace falta leer más la Biblia. La Biblia cura, la Biblia sana, la Biblia restaura, la Biblia fortalece, la Biblia te da paz, te da dirección. ¿Recuerda usted, hermano, entonces que su esperanza está firmemente arraigada en la resurrección de Cristo y en su futura venida? ¿O tu esperanza está en tus fuerzas y en lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer? ¿En dónde están sus fuerzas? Hoy el Señor nos está recordando que así como Jesús murió y resucitó, de esa misma manera va a traer con Él a los que durmieron en Cristo. Esa es una promesa que a ti te debe de brindar consuelo ante la tristeza de que te vas a morir algún día.
o de que incluso te quieres quitar la vida por algo que aquí se va a quedar, por alguien que te está dañando, por un trabajo, por una situación que estés viviendo con tus hijos. Y no te quiero decir con esto que nada vale la pena, no, te estoy diciendo que solo Cristo vale la pena para seguir viviendo. Es muy diferente. Y claro, que si no tienes a Cristo, pues te tiras al metro o te avientas un trago de sosa cáustica. Claro, por supuesto. Por eso no sabemos quién lo va a hacer. Hermanos, ustedes que andan en el transporte público o que estamos luego en el metro o en el metrobús, tú los has visto, hija, usted lo ha visto, esos hombres, esas mujeres que están así con la mirada ida, que están así con los ojos y gente como tú y como yo, ¿sabes qué? Y me pongo erizo, se me pone la carne de gallina, abrázalo, llega y tócalo y dile, no lo hagas. Díselo, no lo hagas. Cristo te ama. Van a ver, más de 3, 4 ocasiones lo hemos hecho en muchos lugares. Dígale, no lo hagas. Cristo te ama. Van a ver, tal vez no se enteren, pero ese hombre, esa mujer, después, en unos años, va a dar un testimonio en la iglesia y va a decir, yo me iba a aventar ese día, yo me iba a quitar la vida. Y un cristiano llegó y me dijo, Cristo me ama, y ahora estoy entregando mi vida a Cristo. Van a ver. Así que sepamos que va a haber una reunión, versículos 15 y 17 del capítulo 14, va a haber una reunión con el Señor y con nuestros seres queridos. Aquí es, ¿mande usted? Capítulo 4, claro. Capítulo 4, versículos 15 al 17, nos habla de una reunión que va a haber con todos esos seres queridos, con todos esos seres inqueridos también, como la exmujer, como el exmarido, como el hijo marihuano, como lo que quieras y mandes, ahí van a estar. Pero van a estar glorificados. Pero ¿qué pasa? Que la mente carnal que está en este mundo dice, ¡ay! ¿Y a poco me lo voy a encontrar? Ya estás sufriendo desde hoy, imagínate. Así que esta perspectiva debe traernos un gran consuelo, hermanos. Pablo concluye diciendo que después de esta reunión, los creyentes van a estar siempre con el Señor. Esta leve tribulación también va a acabar. Así que, hermanos, hoy el llamado de Pablo en este capítulo es muy claro. Debemos vivir en santidad. Debemos amarnos profundamente. Debemos dejar de meternos en la vida de las personas, de entrometernos, de dejar de agarrar al perro por las orejas y de mantener nuestra esperanza en la resurrección. Que estas verdades, hermanos, transformen sus vidas, que cuando ustedes las empiecen a aplicar, se van a dar cuenta que se van a convertir en un testimonio vivo del poder y de la gracia de un Dios transformador en ti, que vive en un mundo que desesperadamente necesita ver el ejemplo de un cristiano transformado. Inclinen su cabeza. Padre bueno, gracias. Gracias por el regalo de la salvación. Tú, Señor, que estás en el cielo, que nos estás capacitando día y noche para vivir conforme a este alto llamamiento, Señor. Fortalécenos por medio de tu Espíritu Santo y sosténnos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias por tu palabra que hoy nos está llenando de esperanza, de consuelo. Hoy venimos delante de ti, Señor, recordando las promesas que nos has dado a través de tu siervo Pablo, que son aplicables y que traen implicación fresca en nuestras vidas, que nos está enseñando. Que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una nueva esperanza, una esperanza de vida y no de fracaso, una esperanza que incluso no se queda aquí, que trasciende a la vida eterna. Padre, te alabamos, te glorificamos, porque nos has llamado a vivir en santidad, apartados para ti. Nos has dado de tu Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos fortalezca en este camino duro de andar.
Te agradecemos también por ese amor fraternal que tenemos los unos por los otros. Ese amor que tú has sembrado en nuestros corazones. Que crezca, Señor, que abunde más y más entre nosotros, que nos refleje el amor que es en Cristo Jesús en nuestras vidas. Y ayúdanos Jesús, ayúdanos Espíritu Santo a vivir de manera tranquila, diligente, que podamos ser un buen testimonio, que no peleemos unos entre los otros y aún delante de los que no te conocen, para que seamos un testimonio y que ellos quieran acercarse a tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta esperanza llene nuestros corazones y nos consuele en los tiempos de tristeza y de pérdida. Aquellos que han perdido a sus seres queridos, que tengan ese consuelo, que recuerden que algún día se encontrarán con ellos en los cielos. Ayúdanos a mantener fija la mirada en la eternidad, sabiendo que vamos a estar contigo para siempre, y que esta esperanza, Señor, sea un ancla que choque en la roca y que ahí se detenga, que sea para nuestras almas y que nos dé seguridad, que nos dé firmeza, mientras que nosotros caminamos en esta dura vida de llevar. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria. Ayúdanos a compartir esta esperanza con otros, para que también esos otros puedan conocer el consuelo y la paz que solamente tu Hijo Jesús nos puede traer. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador resucitado, oramos. Amén y amén.